Cuando se hace un uso masivo de los callbacks, podemos caer muy fácil en el callback hell. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué problemática nos trae? Bueno, it's code time. Para esto vamos a ir a nuestro editor de texto conservando el ejemplo del video anterior. Si se fijan, tenemos una base de datos en memoria que es un array de BooksDB. Entonces vamos a agregar una propiedad nueva a cada uno de estos objetos que se va a llamar AuthorID. En este caso, este va a ser el autor 1. Voy a copiar esto para simplificarlo. Y en este caso va a ser el autor 2. Y en este caso va a ser el autor 3. Muy bien. A su vez me voy a crear otra nueva base de datos en memoria que se llame AuthorDB. Y esto va a tener igual que, nuestro primer array, un ID también. Pero en este caso vamos a representar los autores. Vamos a poner Robert C. Martin. Vamos a poner otro más. Por ejemplo, ID 2. Name Steve Forrest. Muy bien. Tenemos dos autores. Entonces, si se fijan, habíamos hecho una función que recibió un callback que simplemente buscaba el libro por un ID que le indicáramos. Entonces también vamos a crear una función como esta, pero que se encargue de buscar el autor. Entonces es muy similar. Voy a copiar esta, de hecho, la voy a pegar debajo y voy a poner acá que se llame getAuthorById. Entonces aquí en vez de un libro, simplemente voy a colocar un author. Voy a utilizar esto también aquí. Y el ejemplo va a ser muy igual. Vamos a pasar acá el ID del autor. Y donde el ID del autor sea igual al ID que pertenezca. O sea, recuérdense que este find va a ser un for. Va a ser un for a nuestra colección de AuthorDB. En este caso solamente tenemos dos. Pues él va a recorrerlo, va a buscar uno a uno. Y el que cumpla con esta condición, pues nos va a retornar. En este caso, si yo le paso un 1, por ejemplo, él va a indicar, mira, este ID, que es el author ID, es igual a 1, pues sí, y me lo devuelve acá. Entonces hago la misma lógica. Si no hay, vamos a decir acá que no se encontró un autor. Muy bien, es exactamente lo mismo. Entonces, volviendo al tema del callback hell, ¿dónde ocurre? Bueno, déjenme cambiar esto acá, que es author. Volviendo al tema, el callback hell ocurre cuando hacemos hacia la derecha, vamos colocando una cadena de callbacks que al final se vuelve un código inmantenible y un dolor de cabeza para seguir programando. Entonces, me explico. Una vez que yo consiga aquí el book, pues vamos entonces con ese book ID a obtener el autor. Entonces, simplemente vamos a poner aquí, por ejemplo, getAuthorById. Este book, recuerden que está relacionado con el ID del autor, pues yo podría perfectamente hacer uso de esa propiedad y decir, mira, si encontramos un libro, pues yo quiero la propiedad que se llama AuthorID de ese libro que estamos retornando. Y como segundo parámetro, pues paso mi callback, que en este caso es una función de flecha. Ya más adelante vamos a ver cuáles son las particularidades de las funciones de flechas, como por ejemplo que el scope no se pierde, etcétera. Pero por ahora simplemente me interesa utilizarla por simplicidad. Colocamos el primer parámetro, que recuerden que siempre pertenece a un error. En los callbacks el primer parámetro siempre es de un error. Entonces aquí vendría mi author y pues yo podría utilizar exactamente esta lógica. Y miren cómo ya se va duplicando el mismo código, y porque tenemos que validar en cada uno de nuestros callbacks, tendríamos que validar si hay un error y es algo tedioso realmente. Entonces, si no hay un error, significa que mi función encontró al autor. Pues yo podría perfectamente venir a escribir un console log con backsticks para hacer interpolación de string y decir this book. Y vamos a poner el nombre del libro, en este caso book.name was written by, y vamos a poner el nombre del autor, en este caso author.name, de igual forma. Entonces, ¿qué hice? Bueno, si todo ocurre bien y busco el ID del autor en base al author ID que tiene mi libro,
pues entonces él lo va a buscar en mi colección de autores, en esta que está acá. Muy bien, entonces si yo ejecuto este código, vamos a ver, node index, vemos book not found. ¿Por qué dice book not found? Porque le estamos pasando un 20 acá, pero si yo pongo por ejemplo el libro número 1, ¿quién lo escribió? Hago un clear y ejecuto y tenemos, puff, un error. Excelente, me dice book is not defined. Eso quiere dejar dicho que acá book no existe. En este caso, vamos a ver, me dice que no está definido. ¿En qué línea? Me dice la línea número 49. La línea número 49, acá no tenemos un book, sino que tenemos un author. Por lo tanto, simplemente es cambiarlo. Aunque no lo crean, es bastante útil que aparezcan ese tipo de errores para que vean que yo no tengo nada planeado, sino que lo estamos improvisando en base al ejemplo. Y pueden ocurrir errores y es bueno identificarlos y saber distinguirlos para corregirlos. Entonces voy aquí a limpiar, clear, y vamos a volver a correr nuestro ejemplo. Y si se fijan, tenemos dos impresiones. La segunda impresión es de este return. Yo lo podría perfectamente comentar, pero lo voy a dejar. El caso es que acá vemos que dice this book undefined was written by Robert C. Martin. Entonces, this book undefined significa que este atributo es title, claro, porque el objeto book no tiene una propiedad que se llame name, sino title. Entonces yo si la cambio y volvemos a ejecutar, aquí sí ya tenemos, dice this book link code was written by Robert C. Martin. Entonces este será el ejemplo. Pero bien, no hemos desviado un poco de la teoría del callback hell. Entonces imaginen que quisiera repetir este código aquí dentro con cualquier otra función. Pues ya se va complejizando. Y si se fijan, cada vez nos vamos acercando más al callback hell, haciendo una indentación hacia la derecha de nuestro código. Y esto es simple, pero he visto cosas que tienen incluso hasta 10 callbacks anidados, 10 funciones anidadas. Y es un dolor de cabeza para mantener. Y no es recomendado. Así que eso ha sido todo por este video. Nos vemos en la próxima.